Señores, con mucha alegría está con nosotros Horacio Bernardo. Buen día, bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, muy bien. Contento, como siempre, de tener la chance de conversar con vos. Me atoré con la yerba. Estoy tomando mate yo solo, por supuesto, como corresponde. Son los riesgos de los que no toman mate como vos, que nunca corren, ¿verdad? No, yo tomo mate. Ah, bueno, te decía. Pero acá cuando venís no tomás mucho mate, ¿no? No, porque, digamos, es un poco difícil hablar y tomar mate. Aparte, escúchame, cuando, por ejemplo, ahora, mira, tengo tanto para decir que no sé cómo podría tomar mate mientras estoy hablando. Mira, hay muchísimo que se puede analizar. Y yo escogí dos temas. Uno, el tema de esto de las 21 horas, digamos, y todo el tema de las distintas formas en las que las personas se han manifestado y distinto simbolismo, eso por un lado. Y por otro lado, un tema que surgió ayer, que creo que quería empezar por ahí. A ver. Que es el tema, bueno, lo que ya estábamos hablando con Pedro, ¿no? Antes de... Sí, claro. De la pausa, ¿no? El tema del anuncio que se dio ayer en conferencia de prensa respecto de las nuevas medidas del gobierno, porque creo que se puede analizar mucho desde el punto de vista conceptual, más allá de lo político estrictamente dicho, porque hay varios conceptos que están manejando. Entre ellos hay uno específico en que me gustaría profundizar, que es el tema de la solidaridad, cómo se maneja discursivamente este tema y cómo aparece, ¿no? No solamente a partir del discurso de la calle Pou, sino también de distintas manifestaciones o distintas respuestas que surgen, distintas respuestas sindicales, digamos, o del ámbito político en relación a esto. Uh-huh. Entonces yo te propongo empezar por ahí. Dale. Y ir repasando algunas cosas del discurso para ver cómo surgen e incluso sobre algunas otras declaraciones. Bueno, vamos, esto sin más preámbulo, empecemos, ¿no? Arranca, amigo. Mira, bueno, dos cosas. Primero, algo que en realidad no ya se ha venido hablando acá en este programa, pero realmente lo de ayer es el anuncio de la creación del fondo coronavirus. Yo no voy a abundar en esto, en sí mismo lo del fondo, pero sí vamos a hablar sobre otras cosas, ¿no? Mira, fíjate que hay un punto en el discurso de ayer que es interesante, que mira que dice la calle Pou. Dice, el ahorro público sigue siendo una meta, pero hoy pasa a segundo lugar. Continúa siendo una forma de entender el ejercicio del gobierno, pero hoy hay que tomar otro tipo de acciones. Vos fíjate que lo primero que tiene que hacer, porque esto es una de las primeras cosas que dice el presidente ayer, es justificar una cuestión que ha venido siendo sostenida desde la campaña, el tema de la austeridad, ¿no? El tema del déficit fiscal, del tema de no aumentar el gasto y por consecuente tampoco no aumentar los impuestos, en fin. Bueno, en relación al gasto, bueno, la primera justificación es esta, ¿no? El ahorro público sigue siendo una meta, pero hoy pasa a un segundo lugar. O sea, va a haber que tener cintura, digamos, para poder gastar. Ahora, el tema es el siguiente, ¿cómo se justifica ese gasto? Y acá viene el tema de la solidaridad, que es lo que yo quería señalar. Mira, hay varias cosas interesantes. En primer lugar, hay una alusión, antes de meternos en la solidaridad en sí misma, hay una alusión, me parece que no es casual, a Artigas, ¿no? Dice, en una parte de ayer dice, los más vulnerables van a ser los más privilegiados, los más atendidos. Él podría haber dicho, los más vulnerables van a ser los primeros en ser atendidos y punto. Pero sin embargo, en esta frase, ¿no? Dice, los más vulnerables van a ser los más privilegiados. Recuerda a la frase de Artigas, ¿no? Del reglamento de tierras, ¿no? Yo estaba... Los más infelices serán los más privilegiados. Exactamente, ¿no? En temas de ¿no? Por ejemplo, lo que dice Artigas, acá tengo el fragmento, ¿no? Dice, por ahora el señor alcalde provincial, son contextos totalmente diferentes, por supuesto, pero fíjate cómo viene la mano en el texto que alude a Artigas, ¿no? Dice, por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña,
Para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y al de la provincia. Bueno, sigue, ¿no? Pero fíjate que acá viene esta cuestión de la redistribución, ¿no? Que esto, a ver, no es nada nuevo, esto lo sabemos de la escuela, ¿no? Pero que yo creo que es un preparatorio en el discurso por dos motivos. Uno, por esta cuestión del reparto, y dos, para aludir simbólicamente a Artigas, ¿no? Yo creo que ahí eso no es una alusión casual, sino que es, digamos, que tiene una función en el discurso de preparar lo que viene después, ¿no? Hay un punto interesante, y acá viene una cosa muy polémica, que es el tema de ese reparto, si abarca a todos o si en realidad abarca a un sector, porque esa es una de las cuestiones polémicas que se ha venido manejando, ¿no? Fíjate lo que dice la calle Pou, dice, el fondo coronavirus se va a nutrir de los entes públicos y de los funcionarios públicos porque es necesario que todos hagamos un esfuerzo, ¿sí? Sí. Y aclara, los trabajadores de la salud quedan excluidos por razones obvias, porque son los que están en primer frente de batalla. Esto lo dice durante el discurso en sí, pero después le pregunta a un periodista acerca de cuánto se va a ahorrar, en fin, y dice, no quiero dar un estimativo entre paréntesis, te lo agrego yo, del ahorro que se logrará con la retención salarial. Lo importante es que todos estén del mismo lado y que todos colaboren, ¿sí? Entonces, fíjate que no solamente en el discurso en sí mismo, sino también en la respuesta, aparece el tema de todos. Y es lo que se ha criticado, incluso desde el ámbito sindical, desde el ámbito político y también de distintos lugares de las redes, en fin, hasta qué punto se puede entender ese todo, si ese todos ha de abarcar a todos los funcionarios, digamos, a todos los empleados y públicos y privados, y particularmente si ese todo también tiene que abarcar las rentas de capital, en fin. Ese es un primer punto problemático, porque cuando se habla de esta redistribución es el alcance. Entonces, este es un punto polémico, lo dejamos por ahí. Sí, lo dejamos, ¿no? Por ahí, sí. ¿No? Pero que es un elemento. El segundo es el tema de la solidaridad. Pues fíjate una cuestión muy muy interesante, lo digo un poco como curiosidad, más que como argumento central, pero fíjate que sueldo y solidaridad etimológicamente vienen de una misma raíz que es la palabra solidez en latín, ¿no? Solidus. Es una cuestión que tiene que ver, o sea, ya te digo, es una curiosidad, pero sí que tiene que ver con esa solidez que se aplica a algo, en este caso el sueldo, en tema de la moneda, de la cosa que es tangible, o la solidaridad, que esa cosa tangible, esa cosa que se materializa, se vuelca a una causa, ¿no?, común. Bueno, es una cuestión nomás para señalarlo, ¿no? Hay varios elementos que se señalan aquí en el discurso, el tema de las canastas, de las asignaciones familiares, ¿sí? Y en varios lugares del discurso se apela a la solidaridad. ¿Y por qué te voy diciendo? Porque cuando se apela a la solidaridad, discursivamente es muy potente esto, porque es muy difícil oponerse a la solidaridad. Esto lo digo, digamos, independientemente de este discurso en sí mismo. Vos fíjate que si algo se fundamenta en ser solidario, eso discursivamente hace que criticar esa medida sea complicado, ¿no? Vamos a ver dónde aparecen estas cuestiones. Dice el presidente, se va a nutrir el fondo del 20% que se le va a descontar a los políticos para colaborar con el país en estos momentos de dificultades. Se podrán imaginar, dice en una parte, estoy, digamos, transcripción textual, se podrán imaginar que para nosotros esta no es una medida simpática, pero es una medida solidaria. Y luego, en una contestación a un periodista, sí, el presidente dice, y acá vuelve al tema del ahorro, dice, en esta medida no hay ahorro, es gasto.
ahí decididamente, nosotros no le vamos a descontar del salario a los públicos o a los privados ni a los políticos para ahorrar, es para gastar. Esto es para la gente, mirá lo que viene ahora. Esto es solidaridad pura por parte de la sociedad. Esto tiene que ver con esto no tiene nada que ver con el ahorro. Cuando decimos tomar esta medida extrema es porque vamos a gastar, porque se necesita gastar. Bueno, y ahí empiezo a hablar del tema de la sanidad y la asistencia social, que son dos elementos en los que es necesario entrar a hacer ese tipo de gasto, ¿no? Entonces tenemos varios elementos, ¿no? De esta contraposición entre la medida que no es simpática, naturalmente descontar retribuciones salariales no es simpático nunca, pero sin embargo se fundamenta en esto de cuestión de la solidaridad, y además el tema del gasto, que se contrapone con toda la cuestión de campaña, por toda la coyuntura específica que está surgiendo, y la necesidad de ser solidario se justifica también ese cambio de prioridades. Vos fíjate una cosa interesante para sacar de este tema, para volver a la solidaridad. Vos fíjate el tema del fondo de solidaridad. Sí. Te voy a poner otra cosa que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver conceptualmente. Cuando hablamos del fondo de solidaridad, el hecho de que exista la palabra solidaridad le da una potencia al discurso, por esto que yo te decía, porque es muy difícil oponerse a eso. No es lo mismo que el fondo de solidaridad se llame así, fondo de solidaridad, a que se llame, por ejemplo, qué sé yo, impuesto al título, qué sé yo, como también se ha criticado o se ha dicho por allí, ¿no? No estoy inventando nada. Desde el punto de vista de lo que se afirma del discurso, en fin, es diferente, porque no es lo mismo estar en contra del fondo de solidaridad que estar en contra del impuesto al título, ¿sí? Este es un contexto totalmente diferente, pero aplica lo mismo desde el punto de vista de la solidaridad. Y fíjate por qué. A ver. Mirá cuando apareció un audio muy polémico, que incluso yo lo voy a tomar como parte del análisis, estoy diciendo, porque al ser un audio de WhatsApp, viste, esas cosas yo intento no incluirlo, pero de hecho ya ha sido recogido por varios medios de prensa, entonces por eso lo incluyo dentro de este análisis y dentro de la cuestión de por qué la solidaridad es tan difícil de rebatir. Fíjate lo que sucedió, lo que apareció. Antes de decirte esto, voy a dejar en suspenso. Vos fíjate lo que aparece, sí, fíjate lo que dice José López. Dice una cuestión con la solidaridad, que dice, además subrayó, estoy leyendo la noticia, que la solidaridad no es obligada, no se puede plantear esto como un aporte solidario porque es un impuesto al sueldo para los salarios más altos, ¿no? O sea, es la misma crítica que se podría hacer en relación al fondo de solidaridad. Alguien podría decir que es solidaridad por la gente que necesita becas para estudiar, y alguien podría decir que es un impuesto al título, y fíjate lo que dice aquí José López, es la misma crítica, igualita. Es solidaridad para los que están desfavorecidos por el tema del coronavirus, o es un impuesto a los sueldos más altos. El tema es el mismo, y aparece lo mismo porque está el concepto de solidaridad y su potencia discursiva en todo esto. Bueno, sí, ahora sí, voy al audio, propósito, sabemos todos cuál es el audio. Un segundo, Horacio. A propósito de esto último que tú señalas, que en todo caso, más allá de este contexto, estaría bueno analizar los conceptos de que si la solidaridad puede ser de algún modo obligada, ¿no es cierto? Y si es obligada, si estamos hablando de solidaridad, en fin. Yo recuerdo que hace muy poquito tiempo atrás hubo una movilización de los autoconvocados, que después pasaron a llamarse Un Solo Uruguay, que justamente explícitamente hacían ese reproche: no más solidaridad obligatoria, ¿no? Claro, ese es el tema de la potencia que tiene esto. Cuando vos pones un valor en juego, porque
Antes de, yo ya sé que prometí lo del audio, esto que quedó por el camino, pero lo vamos a retomar. Pero esto es toda una digresión que tiene mucho que ver con la potencia discursiva de la solidaridad, porque esa es la cuestión, más allá del análisis político de la cuestión, es cómo los conceptos vienen a jugar un papel importantísimo, ¿no? Esto que vos decías, bueno, o del Sol Uruguay, o lo de José López, o lo del Fondo de Solidaridad. Bueno, son todos una serie de ejemplos que vienen a decir, bueno, a ver, ¿esto es solidaridad o vos me estás pasando solidaridad para poner otra cosa que en realidad es una imposición? Pero lo que está detrás, o sea, yo no voy a emitir opinión sobre eso, pero lo que está detrás es si el concepto realmente aplica, porque el poder que tiene, el poder moral que tiene el concepto de solidaridad, no es independiente de cómo se reconduce el debate. Vuelvo al tema del Fondo de Solidaridad para salir de este. No es lo mismo debatir el impuesto al título que debatir el Fondo de Solidaridad, porque la moralidad que hay detrás de ese debate es diferente a partir de cómo se nombran las cosas. Hay algo que decía Ferreira en su Lógica Viva, el libro obligatorio, sí, de recomendación absoluta, que él decía que hay varios tipos de problemas, pero por lo menos una distinción que acá es muy pertinente, que son problemas de hechos y problemas de palabras. A veces la discusión está sobre cómo son las cosas, o sea, los hechos, y a veces sobre cómo se nombran las cosas. Y la forma en la que se nombran las cosas no es del todo independiente de cómo las vemos, entre otras cosas porque tienen su carga moral, como sucede aquí con esta cuestión. La cuestión entonces es realmente hasta qué punto el concepto de solidaridad está en el centro, en uno de los centros del discurso y de la solicitud y del llamado que hace el presidente, y hasta qué punto hay gente que considera que sí, que se trata de solidaridad, y hay gente que considera que no, que en realidad se trata de otras cosas que utilizan el concepto de solidaridad y el poder moral que tiene para fundamentar más su discurso. Horacio, y para terminar, hace referencia al audio de Molina. Bueno, sí, el audio de Molina, pero eso no tiene mucho misterio, pero hay cosas que son muy interesantes. Lo voy a decir así, a calzón quitado, ¿no? Porque incluso fue titular y dice, daremos una respuesta lo mejor posible, dice Molina, para no quedar mal parados frente a la sociedad. Realmente fue muy inteligente lo que este hijo de mil puta hizo. Discúlpenme la expresión, ¿no? Sí. Y a mí me interesa señalar esto, incluso con la puteada incluida, porque realmente es una muestra de cómo lo que, digamos, lo que hizo la calle Pou realmente deja muy mal parado discursivamente a quien se quiera oponer, porque es muy difícil oponerse al discurso de la solidaridad. A ver. Sí, entiendo. A ver. ¿Hola? Dice, estaba buscando acá una parte, dice, la respuesta que va a hacer a través del PIT-CNT es que se violentó la negociación colectiva, que el gran capital no aporta nada todavía y que las primeras medidas que tomó este gobierno van para favorecer a los empresarios y a las pymes. Eso es lo que se va a contestar. Pero fíjate que es todo una cuestión colateral. Se nos cortó la comunicación. Bueno, fenómeno. En todo caso, ya vamos a la pausa, estamos un poquito atrasados y vamos a ver si la retomamos. De todas maneras, la semana que viene iremos. Este audio del dirigente Molina, de paso lo contextualizo porque no supongo que todo el mundo lo sabe, es Gabriel Molina, es dirigente de Antel, integra el ejecutivo del PIT-CNT, y este audio tiene que ver un audio que no tenía como objetivo tomar estado público. De hecho, él mismo lo dice en el audio. En todo caso es una ingenuidad a esta altura del partido imperdonable que alguien diga ojalá que esto no tome estado público. Alcanza que cuando uno graba algo que entiende que puede ser riesgoso, que uno tenga que darse cuenta que no lo puede hacer, no lo puede compartir, ¿no es cierto? Pero ese es otro análisis. En todo caso, conviene decir, para situar las cosas como corresponde, y es que este audio fue dado a conocer antes de la conferencia de prensa que ayer dio el presidente de la República, y fue dado a conocer cuando
trascendió de qué iba a ir, en qué dirección iban a ir los hechos que finalmente de noche se conocieron en parte. Hoy la ministra de Economía dará más detalles al respecto. Antes de recibir a Carmen, tengo en línea a Horacito Bernardo, el filósofo. Y como se cortó, no tuviste la chance de despedirte. En todo caso, te damos la chance, Horacio, para retomarlo, por supuesto, la semana entrante. Sí, o sea, simplemente decir, o sea, para terminar y en 30 segundos, simplemente decir que en el audio de Molina, justo hubo una interrupción allí, y en la respuesta vehemente, incluso con esas expresiones, se demuestra en realidad también que del otro lado hay una cuestión potente en el discurso que viene amparada también en el concepto de solidaridad y en la potencia que tiene. O sea, es muy difícil pararse, incluso desde el punto de vista del sindicato, en contra de algo, y lo dice el propio Molina, claro, en este audio interno que se filtró, es muy difícil pararse contra algo que vaya digamos, a favor de la solidaridad. Bueno, la dejamos entonces para otro momento, para continuarla. Después hablaremos de las cacerolas y todo eso que nos quedó un poco en el tintero, y seguimos reflexionando sobre estos temas. El filósofo Horacio Bernardo nos ayudó a poner la mañana en camino. Que tengas un lindo fin de semana. Bueno, vos también.